Bueno, Dani, bienvenido al programa Pasión por la Escuela Pública. Así es que hemos realizado este programa para poder comunicarnos con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de educación en este momento en que la pandemia lo pone todo tan difícil. Y bueno, la idea es que conversemos descontracturadamente sobre lo que tengamos ganas de conversar. Lo primero que me sale preguntarte es ¿cómo arrancás vos en la docencia? ¿Cómo arranco en la docencia? Bueno, finales del secundario, buscando alternativas para seguir estudiando, para seguir avanzando, ¿no? Salir un poco también del entorno barrial en que siempre me moví mucho en mi casa, en mi entorno era muy barrial, era muy de entrecasa, digamos, y bueno, buscando alternativas habían distintas opciones que me llamaban mucho la atención. Entre ellas estaba abogacía, estaba la sociología, estaba el arte, otros aspectos del arte. Porque vos tenés dos carreras. La primera es que vos sos maestro. Maestro de danza folclórica. Maestro de danza folclórica es tu primer título obtenido, la papeleta, como decía mi tía. Exactamente. ¿Ah? ¿Y después qué? Y después, bueno, el campo de la danza y de lo que es el folclore es muy reducido, está muy poco apoyado, muy poco, con muy poco espacio de desarrollo. O sea, tal es así que hay, por ejemplo, 7 escuelas artísticas vocacionales en la provincia. Secundarios mucho menos, hay uno solo especializado en lo que es mi especialidad, que es danza folclórica. Después hay un profesorado que se construyó con el tiempo, que yo ya estaba acá en Mendoza, pero eso vino posterior, en San Rafael. Así que bueno, eran pocas las opciones que había como campo laboral dentro del folclore y de la danza, que era como mi primer amor. Entonces, bueno, había que abrir, y dentro de eso que había que abrir estaban algunas carreras que me gustaban, que tenían que ver con lo social, ¿no? Con esta cuestión de la abogacía, la psicología, o irme a Buenos Aires a seguir danza. Esas eran las opciones que tenía, pero bueno, tenía muy poco recurso económico, o sea, mi familia era muy humilde en ese sentido, no podían pagarme una carrera acá en Mendoza. No, era imposible. Así que bueno, hacer una carrera intermedia, que también me permitiera reunir herramientas. Y bueno, ahí una profesora de psicología en 5º año, en una orientación vocacional, me sugirió el magisterio porque estaba dentro de las carreras y de mis inclinaciones, ¿no? Y creo que fue súper acertado, porque hasta el día de hoy, más allá de que después he seguido estudiando, sigo en la docencia, sigo y ahí te recibí de maestro de grado, en el año maestro 96 común. me recibo de maestro común. Después de 3 años que se fueron volando, donde trabajé mucho para poder estudiar, y estudié trabajando, y trabajé estudiando y estudié trabajando, digamos. Ahora me rectifico. Entonces son 3, porque entonces sos maestro de danza folclórica, sos maestro común, claro, egresado del magisterio, y ahora sos sociólogo, ¿o no? Tal cual, exactamente. Después ¿Cómo llegaste a la sociología? Dale. Después vino la otra parte. Después de eso, de recibir un magisterio, estuve un año más trabajando, a veces dando clases particulares, en una empresa de remis, reuniendo dinero, básicamente, utilizando mis fines de semana, sábado, viernes, para juntar el dinero para poder venirme a Mendoza a seguir estudiando y seguir trabajando. Desestimé la carrera de abogacía en ese momento porque me parecía que era algo que no era con mi perfil, que después ya me lo estoy replanteando otra vez, pero encaré sociología, que sí es mi perfil, y creo que por ahí venía el camino de lo que yo estaba buscando, que entendí que había que cambiar las cosas y la realidad. Y esta realidad que vos, este aspecto de realidad que vos marcás, de que estudiás y trabajás, ¿no es cierto? O estudiabas y trabajabas,
que ha sido la realidad de millones y millones de jóvenes, Sí. ¿no? ¿Cómo es eso de trabajar y estudiar y trabajar en un círculo donde después vas teniendo familia, ¿no? Y los proyectos se empiezan a estirar en el tiempo? Y ha sido duro, entiendo yo, en un aspecto, pero muy gratificante en otro. El hecho de decir costó, pero se pudo hacer, a mí me llena, digamos, en cierta forma de mucho regocijo, porque era un poco, ¿no? Como que las familias humildes no teníamos opciones en San Rafael para poder acceder a estudios fuera de la provincia o fuera del ámbito pueblerino. Y ahí en ese ámbito había pocas opciones también en ese momento. En San Rafael no había muchas carreras para seguir. Entonces, bueno, muchos se iban, había mucha migración de muchos compañeros míos de la escuela que venían a estudiar a Mendoza, a San Luis, a Buenos Aires, y uno los veía como que se iban, digamos. Porque vos sos de San Rafael. ¿De qué parte de San Rafael sos? De una zona urbana, periférica, podríamos decirlo. No está tan en el centro, pero es zona urbana. Está dentro de la ciudad. Y por estas cuestiones laborales y de estudio es que vos tomás la decisión de venirte a Mendoza. Tomo la decisión... Al Gran Mendoza. Al Gran Mendoza. Tomo la decisión por buscar trabajo, también por estudio y también un poco por amor, pero bueno, ese es otro... Porque te enamorás allá y te venís, ¿cómo es eso? No, me enamoro en Vendimia, bailando... Vos estabas haciendo Vendimia Central. Vendimia Central. Siendo parte del staff de bailarines. Exactamente, dentro del staff de bailarines, que ese año fue la primera vendimia privatizada que hubo. La del 2001. ¿No? En el 93. 93, estamos hablando, 93, claro. La primera vendimia privatizada que hay, venimos de San Rafael, un grupo de los departamentos. Sí. Se convocaban los departamentos a participar acá. Y se hacían los ensayos en el departamento y después la última semana se venía y se hacía toda la puesta en escena, el montaje, las coreografías, todo acá en el anfiteatro central. Ajá. Y esa semana veníamos con todo pago, comida, alojamiento, transporte a los ensayos, o sea, un sueño. Realmente esa semana fue de las mejores que he vivido. De mi ¿Alguna vida. vez me tenían que pagar por bailar? Que pagar por bailar, exactamente. Y ahí conozco a mi actual compañera de vida, de lucha, y después de muchos años, bueno, concretamos, pero ahí fue el lugar donde la conocí, en la primera vendimia 93. Y ahí decidí ya radicar. Y eso, acá. claro, porque ella vivía en La Paz y se va a estudiar a San Luis, pero después vuelve a Mendoza. Y en el periodo que ella vuelve a Mendoza... Estamos hablando de Alejandra. Alejandra, exacto. En el periodo que ella vuelve a Mendoza es cuando yo finalmente, con la carrera que me gustaba acá, con la posibilidad de trabajar acá y con algo que me tiraba también del amor por este lado, porque ahí no teníamos nada concretado. Claro. Estaban todos los casilleros llenos. Casi acá. todos los casilleros llenos para venirse para acá. Así que ahí vine para acá. Y decime, porque hoy sos el actual secretario de Finanzas, sos parte del secretariado del SUTE de las Heras, ¿no? ¿Cómo ingresa la política a tu vida? Bueno, la política ingresa en realidad, yo creo que muy temprano. Todo lo que fue la etapa de mi adolescencia, la etapa de mi estudio y todo, me fue marcando que había que cambiar esta realidad, sobre todo para los que veníamos de los sectores más desfavorecidos, y que había que impulsar otra cosa. El tema es ¿Decir un cafecito? ¿Qué herramienta usaba para transformar esta realidad? Y el arte fue una de esas herramientas que además me permitió conocer otros espacios, contextos, ¿no? Pero también me faltaba algo más, y ahí es donde creo que entra la sociología y entra la política, ¿no? Estudiando sociología empiezo a entender de que es necesario militar políticamente, además del arte, además de ser
folcloristas, yo muy identificado siempre también con Atahualpa Yupanqui, con Mercedes Sosa, folcloristas que han sido de mucha lucha, mucha coherencia en su vida. Entiendo que también hay que meterse en política, que no solo basta con ser un buen bailarín, un buen actor, sino que también tiene que estar el compromiso. Un buen docente. Un buen docente. Tiene que estar el compromiso político ahí. Y en ese sentido entiendo que hay que involucrarse, y ahí comienzo a participar en una de las agrupaciones estudiantiles, en ese momento INCA, que era una agrupación que estaba en la Universidad en Ciencias Políticas. Que pertenecía a la CEPA. Que pertenecía a la CEPA. A la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista. Antiimperialista, exacto. Me tomé mi tiempo igual para entrar, porque hice un análisis muy profundo de cada agrupación que había, y con la agrupación que me identifiqué y entendí que era el camino, que era una agrupación que no hablaba en el aire, que era una agrupación que hablaba sobre datos concretos, que era una agrupación que ofrecía una salida también a toda esta crisis y una transformación, que era lo que yo estaba buscando. Era INCA en ese momento. Y además ahí fui conociendo también... ¿En qué año me estás diciendo? ¿No? Año 2000, lucha contra Menem, movilizaciones gigantescas contra Menem. Sí. Ahí en alguna nos encontramos ahí. Exacto. Nosotros dirigíamos ahí el Centro de Estudiantes de Artes. Exactamente. Yo ahí era un delegado. Sí. Empecé a ser delegado, digamos, año 2002. En el Claro. año 2002 empecé a ser delegado. Claro. Y después me decís que ahí también tuviste tu incursión en la militancia partidaria. Claro. Yo entro casi al mismo tiempo entre la agrupación y el partido. A partir del primer campamento de la CEPA. Yo ya lo sé, pero claro, para el conjunto. De las CEPAS, todos los años se hace un campamento estudiantil universitario muy lindo, muy grande, autosostenido, que a mí en la práctica me dio a entender que se pueden hacer las cosas de otra manera y en forma colectiva, ¿no? Ese primer campamento a mí me abrió la cabeza un montón de cosas. Y a partir de ahí se me hizo la propuesta de participar en el partido. Habían compañeros que eran del partido, el PCR, Partido Comunista Revolucionario, y en el mismo campamento se me propuso ingresar junto con otros compañeros más que también ingresamos. Nosotros también muy con los ideales del Che, ¿no? Leíamos al Che, leíamos a Marx, leíamos... Y a partir de ahí empezaron a leer a Mao. Empezamos a leer a Mao, exactamente. Y bueno, y ahí empezó el camino de militancia en la universidad. Después tuve un impasse, digamos, por muchas situaciones personales que me pasaron entre medio, pero después volví con mucha más fuerza. Yo creo que el partido nuevamente me saca de una situación, la militancia, ¿no? Volver a militar, el objetivo político de luchar con esto me saca de una depresión muy grande que tuve después del 2001, y digamos, en parte con tratamiento y en parte con el partido, logré salir adelante y volver a retomar cosas, actividades. Y, bueno, y lo que me quieras decir, no paré más. Y lo que me quieras decir, ¿qué se focalizaba en la depresión? Y la sensación de no poder poder realizar mis sueños, ¿no? Poder realizar mis objetivos. Tus proyectos. Mis proyectos. El trabajo, por ejemplo, estuve, como vino la gran crisis, digamos, estuve sin cobrar como 6 meses más o menos, tenía que seguir trabajando, pero no cobrábamos, no nos pagaban. Porque vos ahí estabas laburando en los CEOs. En los CEOs, exactamente. Estaba trabajando en los CEOs, en un jardín maternal, que trabajé 5 años en ese jardín maternal. Tenía la salita de 4, ahí hice mis primeras incursiones con los peques. Y bueno, en ese tercer año, más o menos cuarto año de estar ahí, vino todo el tema que estuvimos meses sin cobrar, no podía pagar el alquiler, tuve que irme a vivir a la casa de un amigo. En ese momento mi hermana estaba acá en Mendoza viviendo conmigo, pero el ingreso que había era el mío. Al no recibir más ese ingreso,
a mí me causó un gran golpe porque era con lo que yo sostenía todo, o sea, todo mi proyecto se sostenía en base al trabajo que yo también venía haciendo, ¿no? ¿Ya eras padre, Daniel? No, todavía no. Todavía no. Después en el 2005 viene mi primer hijo. Ajá. 2003 nos encontramos. Estamos hablando de Valentín. Sí, de Valentín. ¿Y? Y después vino Lautaro. Lautaro. En 2006, claro, 2006. ¿Y cómo fue el tema de la paternidad? Fue un cambio importantísimo. Fue como muy... De un tipo que quería, que bailaba, que tenía proyectos, que estudiaba una carrera de grado después de haberse recibido de maestro, que sostenía junto con su compañera la olla, y se empieza a agrandar la familia y empiezan a, digamos, a desarrollarse otros recursos. ¿Qué es lo que pasa? Y sí, empezamos en sí, digamos, tuvimos que empezar a agrandar la casa también, ¿no? Porque la veíamos en una casa muy pequeña y no nos alcanzaba el espacio para poder estar todo, así que tuvimos que ampliar la casa. Y nosotros, bueno, ya éramos 3, estaba Alejandra, Aldana, yo, y venía otro niño en camino, así que bueno, ahí se me hizo un impasse en la carrera, porque ahí estábamos estudiando Alejandra y yo, estábamos los dos estudiando la carrera universitaria. Y a Alejandra le quedaban menos materias. Y ella estaba estudiando al mismo tiempo. Dos docentes. 2 docentes. A tu casa ingresan 2 sueldos docentes. 2 sueldos docentes, mínimo. O sea, no había ahí más horas, eran 2 sueldos, 2 cargos docentes. ¿Vos ya habías dejado los CEOs? No, todavía no. Por lo tanto, tu sueldo docente era de CEOs. Era de CEOs. Estaba trabajando en un centro de apoyo educativo, en el CAE de Garabato, estuve trabajando ahí. Los 5 años posteriores después del... Que aprovechamos para mandarle un saludo a Eva. A Eva, sí. La directora. Eva, gran compañera, gran ejemplo de lucha también, muy comprometida socialmente. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de ella, así que sí, totalmente. Así ¿Y que, cómo bueno, te ves vos eso... como docente? Si vos tuvieras que decir, che, yo tengo estos defectos como docente y tengo estas virtudes, ¿qué podés decir? ¿Qué puedo decir? ¿Te haces balance hacia vos? Sí, constantemente. ¿Te autocriticás? Me autocritico, sí. Creo que tengo algunos aspectos obsesivos como docente. Esa cuestión de que todo salga bien, de que esté todo, que no falte la cosita, la lámina, eso creo que dentro de mi formación fue muy fuerte. ¿Y eso es un aspecto positivo o negativo? Y ¿Cómo lo evalúas? Y a veces ¿no? Porque después uno también hace la vuelta, ¿no? A veces también tanta obsesión, creo que porque todo salga perfecto, ¿no? No te deja ver ¿Qué es lo perfecto? No te deja ver otros emergentes que van surgiendo y que son muy ricos, muy divinos. Porque en una época lo perfecto era que los chicos me dejen dar la clase, que no hablen, que no... Exacto, esa era, ¿no? una concepción de perfección. Exacto, exactamente. Bueno, con esa concepción es que un poco vengo formado, ¿no? Venimos todos formateados con ese disco. Formateado con ese disco, sí. Después viene la otra, ¿no? La autocrítica que uno se va haciendo y dice, me perdí de esto por tratar de cumplir con el plan, que llegar hasta acá, que... Bueno, ahí que dijiste también, lo del plan, hay algo muy arcaico de muy antiguo de la primaria, sí, que tiene que ver con la planificación diaria, ¿no? Sí. Diaria. El trabajo burocrático que se hace Diaria, para el desarrollo... actividad por actividad, la planificación diaria, la secuencia, paso a paso de toda la clase que vas a dar. Digo, a ver, yo soy profesor de secundaria, ¿no? Y ahora estoy dando clases en un terciario. En el terciario de Santa Rosa, que aprovecho en mandarle a mis alumnas, a mis estudiantes, un saludo en el 9028. Vos, un día, ¿no? Llegás, un día de tu vida. Llegás, das clase a la mañana.
Diste la clase, llegás, almorzás y tenés que hacer la planificación para el otro día. ¿Qué te demora? 2 horas. Bueno, ahora prendés la máquina, pero entre que prendés la máquina y qué sé yo, y te preparás el termo con el mate, tenés 20 minutos. ¿Y qué? Tenés que planificar lo que va a dar el otro día. Sí. ¿Y cómo haces si tenés 2 turnos? Y tenés por 2 ejemplo, cargos. una planificación que se hace mensual. Y en esa planificación mensual vos pones qué vas a dar prácticamente en cada uno de esos días. Un trabajo de Y locos. eso, después tenés la planificación trimestral y después tenés la planificación anual. Sí, es un trabajo que te lleva horas y horas y horas. Es decir, además de la corrección, además de todo lo demás, el detalle que hay que hacer, que te exigen que hagamos de cada una de las clases, te lleva un tiempo que es valiosísimo. Antes se hacía a mano. con un sueldo que es Antes se hacía a mano. una porquería. Por Con lo un tanto, sueldo que la está dentro de mayoría, los más bajos del país. por lo tanto, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sostenes de familia, necesitan 2 cargos. Por lo menos para Por lo poder, tanto, para poder decir llego a fin de mes. si en tenés, estas condiciones. si tenés 2 cargos, que terminás a las 12 de la noche. Sí, sí. Bueno, eso era una variable que veníamos viendo mucho porque se producen muchas situaciones familiares con eso, ¿no? Y Sí, las compañeras que son sostén de familia, las compañeras digo, que son sostén de familia, les queda muy poco margen de tiempo porque después tienen que llegar a la casa, seguir corrigiendo, seguir haciendo la comida, lavar la ropa, es decir, las tareas domésticas las tienen que seguir haciendo. Si está en pareja o casado, lo que sea, también hay una implica distribución de la carga. una distribución de la carga, pero a la vez te implica menos tiempo con la familia también, o sea, son... Pero en tu caso, por ejemplo, son los 2 docentes. Claro, bueno, los 2 docentes tenemos que trabajar fuera del horario de clase, obviamente, aproximadamente entre 12, 15 horas más semanales para poder cumplir medianamente con todas las exigencias que se nos van pidiendo. La verdad que es un trabajo no valorado, porque además hay un trabajo de investigación atrás de eso, ¿no? Es decir, uno cuando va a hacer la actividad no es venir y poner lo primero que encuentra, no, vos decís, bueno, quiero con esta actividad lograr tal objetivo, entonces ahí vos empezás a investigar entre varias actividades y de ahí seleccionás la que te parece más adecuada. O sea, eso te lleva un tiempo de elaboración y de preparación que tiene que ver con la investigación, con nuevos materiales, con... Claro, ¿cómo no vas a bibliográfica. querer que los chicos ni hablen? Claro. Si te has acostado a la 1 de la mañana y te has levantado a las 6. Exactamente. Sí. No quisieras ni hablar no vos. No quisiera ni hablar yo, claro. Llegás así, es verdad. En muchas situaciones. Después hay algunos profes que le vamos encontrando la vuelta a decir cómo no recargarte tanto en tu casa, ¿no? Pero generalmente suelen ser como momentos, ¿no? Es decir, bueno, ahora no me recargo, ahora sí, pero siempre estás destinando tiempo de tu vida personal. Y ahí es donde entra la política, digo, me imagino. Y ahí es donde entra la política. ¿No? Sí, ¿Cómo transformamos esta realidad? Exacto. Y también, digamos, cómo damos el debate para que esto vaya sucediendo. Hoy por hoy, o sea, como decías, para poder llegar más o menos a fin de mes necesitas los 2 cargos o las 36 horas cátedra. En otros momentos de la docencia argentina ha estado en mejores condiciones, que tal vez con un cargo más o menos llegaba, ¿no? Entonces tenías docentes más enteros, docentes que tenían otros tiempos, docentes que se podían preparar fuera del horario de trabajo. Bueno, en secundaria lo que pasó fue que en un momento podías tener un límite de 25 horas cátedra. Después 30 y después 36. Como no te aumentaban el sueldo, te hacían trabajar más. Te hacían trabajar más. ¿No? El y tema en del algunos costo. Casos, las 40 en lo que son Bueno, yo tengo 42, con mezcla de niveles. Con distintos niveles, exacto. Digo, es flexibilización. Sobreexplotación y flexibilización, sí. Parte de la inestabilidad, ¿no? Porque hoy en secundaria, que vos eso lo debes tener más claro, la mayoría de los profes son suplentes. Tenés un 20% que son titulares y el resto tienen horas suplentes, horas suplentes por vacante, mucha cantidad de suplentes por vacante, porque al no haber
en las juntas calificadoras y eso de media, ha provocado de que hoy todas esas horas vacantes que van quedando no se hayan titularizado. Y lo último, Dani, ¿qué es la agrupación para vos, la agrupación verde? La agrupación de trabajadores y trabajadoras de educación que hoy se encuentra en la conducción provincial del SUTE. Para mí son muchas cosas para mí la agrupación, pero principalmente es una herramienta de aprendizaje, de organización, de lucha invaluable. Yo creo que todavía, incluso los que venimos hace muchos años militando, todavía no sé si hemos alcanzado a comprender la importancia que tiene este espacio a nivel político gremial y a nivel personal, ¿no? Cómo va resonando en cada uno de los compañeros, las transformaciones que se van dando dentro de estos espacios de los compañeros, que uno va viendo procesos también muy, muy lindos, y además un espacio de unidad, de comunión en muchos aspectos que nos permite construir cosas nuevas, un espacio de creación, ¿no? Me parece maravilloso. Bueno, Daniel, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.